Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a Astro News, este espacio en el que hablamos de astrología. En esta ocasión vamos con la posición de la luna en la carta natal, que a veces puede ser considerada un poquito compleja de comprender, pero bueno, ya vais a ver que no es tan difícil. Eh, Acordaros que en el vídeo anterior hablamos de la esencia solar, que sería, digamos, el principio masculino. Es la energía que hay que desarrollar, digamos que tenemos latente y que tenemos que desarrollar en esta existencia. Y la esencia lunar, que es lo que nos marca la posición de la luna en la carta natal, pues nos va a estar hablando de la parte femenina, ¿no? Del condicionamiento que traemos de origen. La vida es una constante, la existencia es una constante eternidad, y cuando llegamos a este plano llegamos con un bagaje, llegamos con un pasado, con una esencia ancestral que es la suma de todas las vivencias que hemos tenido a lo largo de toda la existencia, una existencia que es eterna. Y todo esto se asocia con la posición lunar. Es decir, un ser humano tiene un origen, un condicionamiento de origen, nace en este plano con unas circunstancias familiares, económicas, sociales, en un determinado país, una determinada cultura, una determinada clase social. Digamos que viene con un condicionamiento de origen que viene a ser un poco como la suma de todas las vidas experimentadas en ese pasado ancestral, ¿no? Digamos que la persona, el individuo, llega a este plano, nace a este plano con ese condicionamiento ancestral de lo vivido en vidas anteriores y que al nacer se va a manifestar, se va a proyectar en las circunstancias de vida que rodean el nacimiento de esta persona, que evidentemente condicionan a la persona. Luego la persona, más allá de todo este condicionamiento, tiene que desarrollarse, tiene que evolucionar, tiene que crecer, tiene que intentar florecer en lo que es su verdadera esencia, su esencia solar. Nosotros venimos aquí a realizarnos en lo que realmente somos, en nuestra esencia solar, pero traemos un condicionamiento de origen, que es todo lo que refleja la posición de la luna. Evidentemente, por esta cuestión, la luna, que es el regente del signo de Cáncer, se asocia pues con la familia, con el hogar, con el pasado, con la vida íntima, con la vida sentimental, ¿no? Con esa raigumbre que tenemos a lo que ya hemos vivido, ¿no? Esto es lo que se puede ver en la posición de la luna, que al igual que el sol, bueno, pues es importante tener muy claro en qué signo tiene uno la luna, en qué casa tiene uno la luna. En cuanto a desarrollar esas energías, bueno, ahí podéis relajaros un poquito porque la luna al ser femenino es inconsciente, es emocional. Por lo tanto, tenemos una tendencia inconsciente emocional a dirigirnos al terreno donde se sitúa nuestra posición lunar, a dirigirnos a la casa donde tenemos la luna, con las cualidades del signo donde tenemos la luna. Por esta cuestión, la luna nos está marcando aquellas necesidades básicas que toda persona tiene, cada uno las suyas. Esto viene determinado por el signo y la casa donde se posiciona la luna. Las necesidades básicas que todos tenemos, digamos que es algo que hay que colmar de alguna forma, tienen que estar cubiertas. Esto va a ser fundamental para nuestro bienestar anímico y emocional, y digamos que el tener cubiertas nuestras necesidades más básicas, que como os digo, para cada persona serán unas diferentes, es lo que nos permite luego tener el ánimo y la energía lo suficientemente encarrilada para afrontar lo que sería el intentar realizarnos en el mundo exterior, ya trabajando con la posición solar. Claro, hay mucha gente que de alguna manera
se acomoda en la posición lunar, pues ahí uno se siente querido, nutrido, protegido, está cómodo, es lo que se llama la zona de confort. Y por esta cuestión vais a ver que hay media población, esto si analizáis un poquito las cartas astrales de las personas y sabéis un poquito cómo funcionan sus vidas, vais a ver que prácticamente media población está más conectado con la luna que con el sol. Es decir, muestra las cualidades y características del signo y la casa donde tiene la luna más habitualmente que las características y cualidades del signo y la casa donde tiene el sol. Esta dualidad Sol-Luna en la carta natal es lo que se denomina el matrimonio interior, es decir, es la parte masculina, la parte solar, la parte femenina, la parte lunar. Por lo tanto, todos, con independencia del sexo o del género que se tenga, todos tenemos una parte masculina y una parte femenina en nuestro interior. Y lo realmente interesante aquí es encontrar el perfecto equilibrio entre nuestra parte masculina y nuestra parte femenina en nuestro interior, siendo conscientes que, digamos, siendo conscientes los roles que están muy señalados, es decir, nosotros tenemos un rol masculino que es esa parte que intenta desarrollarse en el mundo exterior por la propia realización personal individual, que sería la parte solar, y tenemos otro rol femenino que es, digamos, nuestra vida íntima, nuestras necesidades básicas, nuestro día a día cotidiano. Es decir, en la luna, de alguna forma, descansamos, nos reponemos, nos recuperamos para más adelante salir al mundo a intentar realizarnos, y ahí es donde ya tendríamos que conectar con nuestra esencia solar. Evidentemente, si tenemos un condicionamiento de origen complicado, esto, claro, va a afectar directamente nuestra capacidad de realización, ¿no? Por eso tenemos, digamos, las dos cosas que hay que trabajar en la naturaleza humana. Lo que hablamos en el vídeo anterior, que es el intentar desarrollar, manifestar la esencia innata, que si hay que desarrollarla y manifestarla es porque de origen no está del todo curtida, por decirlo de alguna forma, exige un esfuerzo desarrollar esa esencia masculina, esa esencia solar. Y en la esencia lunar, pues entra todo lo que tiene que ver con la sanación, con el reponer todas esas heridas emocionales que podemos tener de vidas anteriores, que se van a manifestar a través de las circunstancias que vivimos, sobre todo en la infancia o con nuestra familia de origen. Claro, si una persona tiene muchas taras, entre comillas, del pasado, de la infancia, pues evidentemente le va a costar mucho más realizarse en este plano, ¿no? En este mundo. Pero también hay muchas personas que se quedan simplemente en lo que es esa sanación o esa reparación emocional o esa reparación interna. Eso también lleva su trabajo, evidentemente. Pero no hay que quedarse ahí. O sea, tú necesitas sanarte o reponerte para desarrollar lo que es tu verdadera esencia, que se ve en la posición del sol. Como decía antes, si os fijáis en casi todo el mundo, vais a ver que hay más o menos 50-50, es decir, hay una mitad de la población que está conectado más con su posición solar que con su posición lunar, y hay otra mitad más o menos de la población que está más conectada con su posición lunar que con la posición solar. Como os decía, esto es el matrimonio interior. El matrimonio interior tiene que manifestarse en un total equilibrio, eso te puede llevar toda la vida. Luego, dependiendo de cómo estén situados ese sol y esa luna en el horóscopo, será más o menos difícil encontrar ese equilibrio. Por ejemplo, cuando tenemos sol y luna en cuadratura será mucho más complicado que cuando tenemos sol y luna en trígono.
en nuestra carta natal, pero y esto es algo que podéis comprobar, que yo os invito a que trabajéis sobre ello, a que investiguéis sobre ello, que analicéis un poquito a las personas que conocéis, sobre todo a las que más conocéis, y vais a ver cómo unos están más conectados con el Sol, otros están más conectados con la Luna. Y al final, si tú, digamos que tiras hacia uno de los dos lados, si no vives ese equilibrio perfecto, que casi nadie lo vive, si estás más conectado con el Sol, digamos que vas a proyectar la Luna en el exterior, y si te inclinas más hacia la Luna, vas a proyectar el Sol en el exterior, y esto es algo que todos vosotros, por ejemplo, deberíais analizar en vosotros mismos. Primero, si estáis conectados más con el Sol o más con la Luna, tener en cuenta que lo que os hace felices es la realización de la esencia solar. Tú en la Luna pues te sientes cómodo, cuidado, querido, protegido, a gusto, y muchas veces estás tan a gusto que no quieres salir ni al mundo, pero todos venimos aquí a realizarnos, y la realización se basa en la esencia solar, ¿no? Esto siempre lo tenéis que tener muy claro. Primero tenéis que mirar si estáis más conectados con la posición solar, con los signos y características y cualidades del signo y la casa donde tenéis el Sol, o si estáis más conectados con la posición lunar, que son las cualidades características del signo y la casa donde tenéis la Luna. Vais a observar inmediatamente cómo hay determinadas personas muy cercanas con las que tenéis un día a día, un trato cotidiano, que puede ser la pareja, puede ser tu hijo, puede ser tu compañero de trabajo, tu amigo de siempre, tu amiga de siempre. Vais a ver cómo estáis proyectando las cualidades del contrario. Es decir, si estáis conectados con la Luna, vais a proyectar el Sol; si estáis más conectados con el Sol, vais a proyectar la Luna. Y todo esto sucede para que, bueno, la vida de alguna forma os está intentando acercar a lo que puede ser ese equilibrio interior perfecto entre una parte masculina y una parte femenina, que todos tenemos interiormente. Tener en cuenta que según tengamos equilibrio o no en nuestro matrimonio interior, en nuestra relación entre nuestro Sol y entre nuestra Luna, así de equilibradas o desequilibradas van a ser nuestras relaciones personales. Es decir, el día que alcancemos un perfecto equilibrio con nosotros mismos, será el día que tengamos una relación perfecta. Tener en cuenta que hay veces que deseamos una cosa y pensamos otra. Hay veces que sentimos algo por alguien, pero sabemos que no nos conviene. A veces creemos que tenemos que hacer algo, pero no nos terminamos de atrever. Es decir, lo que se llama, digamos, el conflicto interno, ¿no?, que muchas veces tenemos todas las personas, muchas veces va en relación a lo que es a esa dualidad Sol-Luna, que es esa dualidad masculino-femenino que tenemos en nuestro interior, y que es fundamental tener muy clara y analizar, ¿no? Hay muchas veces que cuando una persona está demasiado centrado en su posición lunar, sobre todo, es cuando, digamos, una persona no sale de su zona de confort, tiene cierto temor a abandonar aquello que le da estabilidad, que le da seguridad, que le da cobijo, que le da alimento, que le da cariño, y tiene un excesivo miedo a perder todo eso, y por lo tanto prefiere quedarse, digamos, en la zona de confort, que salir al mundo, enfrentarse al mundo y a la existencia en pos de la realización personal, que, como siempre os digo, de la realización a la felicidad va un pasito, aunque la felicidad solo sea posible vivirla de vez en cuando, ¿no? Cuando una persona conecta demasiado con la posición lunar, va a proyectar la posición solar, las cualidades y características del signo y la casa donde tiene el Sol, pero evidentemente eso se va a manifestar de una forma fea, y de ahí pues surgen muchos conflictos en la vida, sobre todo con las personas cercanas, con las personas que tenemos un trato de tú a tú, que no deja de ser
un trato de sol-luna. Luego hay que entender también que en todas las relaciones, y eso lo podéis observar todos los días, en todo el mundo, en todas las relaciones de pareja, en todas las relaciones que son de tú a tú, pero sobre todo en las relaciones de pareja, con independencia de los sexos, con independencia del género, con independencia de lo que sea, siempre va a haber un rol masculino y un rol femenino. Por ejemplo, hay hombres que tienen muy desarrollada la posición lunar, que tienen muy desarrollada la parte femenina. Estos hombres siempre van a atraer a mujeres que tienen desarrollada la parte masculina y viceversa. Y estos dos roles siempre se van a manifestar en una relación. Y de la misma manera que hay que buscar el equilibrio interno entre nuestro rol masculino y nuestro rol femenino, de la misma manera en las relaciones en el exterior también tenemos que entender ese juego de roles masculino y femenino y buscarle un equilibrio. En una relación perfectamente equilibrada, que pues seguramente que hay muy pocas, pues a lo mejor puede llegar al 1%, no sé, sería difícil dar datos en este sentido, pero hay muy pocas, yo por lo menos veo muy pocas, pero en una relación perfectamente equilibrada, digamos que las personas pueden llegar incluso a ser capaces de estar constantemente cambiando los roles. Es decir, cuando uno vive el masculino, el otro el femenino, cuando el otro vive el uno vive el femenino, el otro va a vivir el masculino. Y, y de alguna forma pues eso ayuda mucho a que la relación y que las cosas en la vida de una pareja así pues evolucionen y vivan circunstancias que son más elevadas de lo que suele ser habitual. Digamos que en nuestra dualidad interior, fijaros que vivimos en un mundo donde todo es dual. En nuestra dualidad interior, digamos que tenemos que fusionarnos, encontrar el perfecto equilibrio de nuestros dilemas internos, digo, de nuestros conflictos internos, solucionar todo eso y buscar ese perfecto equilibrio entre nuestra energía masculina y nuestra energía femenina en nuestro interior, y eso va a hacer que eso se manifieste en el exterior en un perfecto equilibrio en una relación con otra persona, porque tener en cuenta que al final siempre, siempre, todo lo que vivimos en el exterior es un reflejo de lo que sucede en nuestro interior. La realidad no es más que el espejo donde se refleja el ser constantemente, con el único objetivo para el ser de conocerse a sí mismo y de poder crecer, evolucionar hasta el punto de llegar a realizarse en la esencia única e individual que todos tenemos. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que todo esto os ayude en vuestra vida. Como siempre, deciros que os dejo una dirección de correo en la descripción del vídeo para si queréis tener una consulta personal conmigo para cualquier otra cosa que queráis comentar. Que tengáis una excelente semana. Nos vemos en el siguiente vídeo.